Estamos en la página 7, ahí en nuestras lecciones. Nos quedamos en la página número 7, en el punto número 5. Estamos contestando algunas preguntas acerca del rapto. Recuerden que estamos estudiando el tema del rapto y la gran tribulación, lo que es el tiempo donde el Señor Jesucristo vendrá por los suyos para llevarlos a la gloria, para llevarlos al cielo. Hemos estado haciendo este estudio ya por varias semanas. Creo que es la quinta o sexta lección que tenemos. Todavía nos faltan varios puntos por estudiar. Y la semana pasada comenzamos a responder algunas preguntas que pudiéramos hacernos con respecto al rapto. ¿Qué es el rapto? ¿A quiénes acontecerá o quiénes sufrirán este suceso del rapto? ¿Y qué va a pasar con la gente que se quede? Entonces estamos haciendo un estudio de la palabra de Dios. Hermanos, esto es un evento profético que está por suceder. Es el evento profético que antecede la gran tribulación, antecede la manifestación del anticristo, que es el rapto de la iglesia. Mencionaba la semana pasada que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia como tal, pero se encuentra la palabra arrebatado. Seremos arrebatados en 1 Tesalonicenses 4:17 dice que seremos arrebatados, y de ahí pues se deriva el término rapto, que es literalmente, como dice la palabra, somos llevados sin más ni más al cielo para estar con Cristo en las nubes, y después de esto se manifiesta ya el tiempo del anticristo. Será un tiempo de caos, será un tiempo de confusión, un tiempo de desesperación. Yo lo he puesto así: imagínense a un piloto aviador salvo y es raptado en ese momento. ¿Qué va a pasar con ese avión? Imagínense un conductor de ferrocarril salvo que está avanzando, que es cristiano, un trailero que va a alta velocidad en la autopista y es salvo, y se manifiesta este rapto. Eso, hermanos, va a traer mucho caos, mucha muerte hacia muchos inconversos. Va a generar accidentes, va a generar situaciones inesperadas, y bueno, ahí es donde el anticristo va a salir para tranquilizar al mundo, y se va a manifestar los 3 años y medio de paz con este líder mundial, que está siendo preparado el terreno ya para la llegada del anticristo. Lo hemos estudiado, lo he estado mencionando en semanas pasadas, cómo todo esto está siendo preparado. Lo que estamos ahorita viviendo está siendo preparado el terreno para el anticristo, y está conformándose lo que es el nuevo orden mundial. Está conformando que todo se someta a una sola economía, una sola política, un solo sistema de salud. Naciones están comenzando a colapsarse en su sistema financiero porque no están dentro del plano profético, como lo es Europa y Rusia, que ellos entran dentro del plano profético del anticristo. Entonces, hermanos, pues lo que estamos viviendo pues es una preparación a estos tiempos que preceden el rapto, y eso he estado hablándolo durante estas últimas semanas. Si ustedes no han tenido oportunidad de ver los estudios, pues ahí están en YouTube, están en Facebook todas las demás enseñanzas desde que comenzamos a hablar acerca de ese tema de lo que es el rapto y la gran tribulación. Bien, vimos las primeras 4 preguntas. Se encuentra en la Biblia el término rapto. Fue la 1. 2. ¿Ha sucedido alguna vez en la historia un evento semejante al rapto? 3. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de un rapto secreto? Y 4. ¿El rapto será un rapto silencioso? Son las 4 preguntas que hemos respondido. Y tenemos a continuación el número 5, que dice: ¿cuán rápidamente sucederá el rapto? ¿Cuán rápidamente sucederá el rapto? Y para contestar esa pregunta vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo 52. Y antes de leer el texto vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. 1 Corintios 15, 52, y vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por darnos la bendición y oportunidad de estar reunidos en tu casa para poder escuchar la enseñanza y exhortación de tu bendita palabra. Rogamos de tu presencia, rogamos de tu bendición, rogamos de tu ayuda para ese tiempo de enseñanza. Dame de tu presencia, oh Dios.
dame de tu gracia y permíteme ser de bendición y de ánimo a cada uno de mis hermanos presentes. Te pido también por los hermanos que están ausentes físicamente, pero están presentes ahí en sus casas, sintonizando, escuchando la enseñanza de tu palabra. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre y suplicamos, Señor, de tu gracia, de tu ayuda y de tu bendición. Sé tú con nosotros, nos disponemos en tus manos y gracias por esta mañana de vida y gracias, Señor, por tu bendición. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, pedimos de tu bendición y te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, dice primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso número 52, dice así la Biblia. Desde el versículo 51, para poder entender, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra momento, aquí en la Biblia, es interesante. Viene de la palabra griega átomo. Y la palabra átomo significa no partido, que no puede ser partido más. Suponga que usted tuviera que partir un pastel en pedazos cada vez más pequeños. Si tuviera un cuchillo lo suficientemente afilado, es decir, como una hoja muy delgada, podría seguir cortando hasta el punto en que ya no podría cortar pedazos más pequeños. Llamamos a esto un átomo. Ahora, hoy día sabemos que la palabra átomo se usa, que los átomos pueden ser divididos en partículas aún más pequeñas como los protones, los neutrones. La palabra átomo se usa también respecto al tiempo. Podemos dividir el tiempo en años, días, horas, minutos y segundos. Un átomo de tiempo es la medida de tiempo más pequeña, o sea, cuando ya no puede seguir dividiéndose la misma. Lo llamaríamos también una fracción de segundo. ¿Cuán rápidamente sucederá el rapto? En una fracción de segundo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Si los inconversos pestañean, se lo perderán. Así de rápido, hermanos, va a ser el rapto. Ahora sí que estaremos y de repente no estaremos. Como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo tardamos en abrir y cerrar los ojos? Más bien cerrar y abrir los ojos es una cuestión de segundo, una fracción de segundo. Así de rápido, hermanos, sucederá el rapto. No va a ser algo a la vista de todo el mundo, no va a ser algo que de una manera majestuosa se vean los cielos abrirse y una luz iluminarlos y ver cómo somos levantados. No, hermanos, nada de eso sucederá. Simplemente desapareceremos ante la vista del inconverso. El cristiano desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Así la Biblia lo está enseñando. Y sabemos, hermanos, que después del rapto comienzan los eventos que preceden la gran tribulación, que son los 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra, y en los cielos se manifiesta lo que son las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, y en la tierra pues la manifestación del anticristo. Todo eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Ahorita todavía seguimos contestando algunas preguntas con respecto al rapto. Siguiente pregunta: cuando tenga lugar el rapto, ¿en qué orden sucederán los eventos? Bueno, pues vamos a primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Yo sé que ya lo hemos leído y estamos leyendo constantemente este texto. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículos 13 y versículos 13 al 18, perdón. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Según el orden dado aquí en Tesalonicenses, primeramente, Dios en la persona de Cristo, dice, descenderá del cielo y traerá consigo a las almas de los que durmieron en Jesús, o sea, todos nuestros conocidos y seres queridos que conocieron a Jesucristo como su Salvador y ahora duermen o para nosotros están muertos. Aquellas personas que en vida reconocieron a Jesucristo, se arrepintieron de su vida de pecado, confiaron en el sacrificio de Cristo, ellos serán los primeros en ser levantados, en ser resucitados de las tumbas. Son los que durmieron en Cristo. Segundo, aquellos que murieron en Cristo, dice, resucitarán primero, sus cuerpos serán levantados de las tumbas. Tercero, aquellos creyentes que estén vivos, o sea, nosotros, si es que estamos vivos en ese momento, si aún no hemos muerto en Cristo, y si estemos vivos, seremos después arrebatados, y dice, o raptados. De modo que los que murieron en Cristo y los que estén vivos cuando Cristo vuelva, juntamente se encontrarán con el Señor en el aire y estarán con Él para siempre. De acuerdo a lo que vemos aquí en el versículo 17. Ahora aquí vemos otra característica del rapto. El Señor Jesucristo no va a descender a la tierra, porque dice el versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde dice? En el aire, no en la tierra. El Señor Jesucristo no pondrá pies en la tierra en el rapto. En la segunda venida sí. En la segunda venida Él pondrá los pies en el monte de los olivos, si bien recuerdo, y esto de todo ojo le verá, pero en el rapto no. Entonces a veces confundimos el rapto con la segunda venida. Son dos eventos distintos. Uno es prácticamente al principio de la tribulación y el otro al principio de la gran tribulación y el otro es al final del tiempo de la gran tribulación. La diferencia es que en uno solamente los salvos le veremos, en el otro todo el mundo le verá. En uno pondrá Cristo los pies en la tierra, en otro estará solamente en el aire, arrebatando a los suyos. En un evento vendrá solamente por los suyos, en el siguiente evento traerá juicio a las naciones y traerá juicio, y también es donde Satanás va a ser atado durante 1000 años para establecer su reino milenial. Y estas son palabras de aliento, porque en el rapto Cristo viene por los suyos. La segunda venida no es tanto palabras de aliento, porque la Biblia dice el día del Señor. Lo maneja como el día del Señor, un día duro, un día de juicio, un día de ira, un día de destrucción hacia sus enemigos. Y dice la Biblia que el día del Señor nadie podrá soportarlo, que Él vendrá con ira, con fuego, con destrucción para traer juicio a las naciones y traer juicio también a Satanás para atarlo durante 1000 años, y será lanzada la bestia y el falso profeta al lago de fuego, que es mencionado en Apocalipsis 21:8. Vemos entonces son los eventos, el orden de los eventos. Número 7, ¿cuándo fue revelado el rapto por primera vez? El rapto no fue revelado hasta que el Señor dijo las palabras, os tomaré a mí mismo, que se encuentran en Juan 14, 1 al 3. Él dice en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la primera ocasión en que el Señor Jesucristo
hace referencia a la segunda, al rapto, perdón, no la segunda venida, al rapto, porque dice al final del versículo 14, os tomaré a mí mismo. Esta frase, os tomaré a mí mismo, está dando a entender que va a haber un rapto, seremos raptados. La noche antes de que Él muriera en la cruz, no cometa el error de buscar el rapto en Mateo capítulo 24, dice aquí. La mención de su venida en Mateo capítulo 24 se refiere a su venida a la tierra después de la tribulación. Por eso he mencionado hace unos instantes, una cosa es el rapto, otra cosa es la segunda venida. Aquí tenemos en Juan capítulo 14 el rapto, y en Mateo 24 tenemos la segunda venida de Cristo, donde vendrá ya juicio y vendrá con ira a traer destrucción a todos sus enemigos. Son dos eventos distintos mencionados aquí en los evangelios. Siguiente pregunta: ¿qué hay de aquellos que ponen fecha al rapto? Ha habido, hermanos, muchas sectas, muchas religiones que han puesto una fecha al rapto. Edgar Whisenant escribió un libro titulado 88 razones por las cuales el rapto podría ser en 1988. Por supuesto, el Señor no vino en 1988. De modo que podría escribirse un nuevo libro llamado 89 razones por las cuales el rapto podría ser en 1989. Alguien supuso que la razón adicional del nuevo libro podría ser esta, razón 89, de por qué no vino en 1988. Y bueno, realmente no sabemos cuándo será la venida del rapto. Muchos otros han tratado imprudentemente de poner fechas. Cuán poco sabio es tratar de anunciar lo que Dios no ha querido revelar. Dios no nos ha dicho cuándo será el tiempo. Por eso Él quiere que estemos siempre preparados. Miren, vamos a Marcos capítulo 13. Versículo 28. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Ahora, ciertamente aquí está refiriéndose principalmente a la segunda venida de Cristo. Pero pues también esto lo asumimos, que durante lo que es el rapto, Él tampoco nos dio un tiempo específico. Él tampoco nos dijo va a ser tal día, tal fecha, tal año, porque Él dice: velad, porque no sabéis a qué hora vuestro Padre vendrá. Velad, porque no saben en qué momento. Entonces, velen, cuiden. ¿Y con qué propósito dijo esto Cristo? Que estemos en sus caminos. ¿Qué pasaría si de repente tú sabes que a las 4 de la mañana alguien va a meterse a tu casa a asaltar? Dices, pues pongo mi alarma a las 3:45, ¿no?
Digo, pues, ¿para qué estoy despierto a la 1, 2, 2:30, 3? ¿Para qué estoy ahí con todo somnoliento si yo sé que a las 4 va a venir? Si Cristo nos dijese cuándo habría de venir, ¿qué haríamos muchos cristianos? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo mi Biblia si Cristo todavía tarda en venir? ¿Para qué le enseño a mis hijos de Dios? ¿Para qué les digo que se arrepientan si Cristo todavía tarda en venir? No, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de las cosas placenteras. Sí, Dios me va a dar tiempo de arrepentirme. Es más, yo sé que viene tal día, tal hora. Y antes de ese momento, pues me voy a arrepentir, voy a poner a cuentas con Dios, voy a predicar el Evangelio para estar en paz con Él. Muchos haríamos eso. Porque somos convenencieros, hermanos. Y somos inclinados a la carne, somos inclinados al pecado. Y Dios sabe que batallamos con cosas del mundo. Y Dios sabe que si Él nos hubiese dicho el tiempo y la hora, estaríamos jugando con la gracia de Dios y su misericordia, diciendo, mi Señor tarda en venir. Hay una parábola que dice así, mi Señor tarda en venir. Y dice Cristo, velad porque no sabéis a qué hora, ni en qué día, ni en qué momento vuestro Padre estará ante su presencia. Y aunque principalmente, repito, se refería al tiempo de la segunda venida, obviamente el rapto también es un evento que no sabemos cuándo vendrá. Cristo no nos lo reveló. Ya mencioné la principal razón por qué. Él quiere que sigamos anunciando, Él quiere que sigamos predicando, Él quiere que sigamos en su camino, porque como puede ser el día de hoy, puede ser el día de mañana, puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en pocos años. No creo que sean muchos años, hermanos, viendo las cosas. No creo que sea dentro de 50 años. Yo creo que Cristo viene mucho antes de ese tiempo por todo lo que estamos pasando. Pero no lo sé. Dios sabe y tenemos que estar velando y en oración. Hay sectas que han puesto fechas. La secta de los testigos de Jehová, ellos pusieron fecha. Un día dijeron que iba a ser 1914. Después dijeron que iba a ser, creo, 1925. No me acuerdo si también 1917, y de ahí han aplazado fechas, 1970 y tantos. Ellos han tratado de establecer la segunda venida de Cristo. Algunas sectas dicen que Cristo ya vino, pero que está ahorita ejerciendo un reinado oculto. Yo digo, ¿por qué oculto? ¿Qué razón tiene Cristo de estar ocultándose del mundo? Pero ellos dicen, no, ya vino Cristo, nada más que ahorita está oculto, no se ha manifestado. Y esto lo hacen para poder justificar sus mentiras, sus errores. Muchos otros han tratado de poner fechas, te lo mencioné. Cuán poco sabio es tratar de anunciar lo que Dios no ha querido revelar. Dios no nos ha dicho cuándo será el tiempo, porque Él quiere que estemos siempre preparados, siempre estando a cuentas, siempre confesando si hemos fallado, si hemos pecado, si nos hemos enfriado, si nos hemos confiado, que estemos siempre preparados para esa segunda venida, porque Cristo da a entender que será vergonzoso para aquel que cuando venga Cristo no le halle haciendo la voluntad del Padre, y no habrá una palabra que justifique, ay Señor, perdóname, es que me enfrié, me aparté, dejé de servir, te dejé de orar, pues porque, no sé, cualquier razón no va a ser suficiente para dar cuentas delante de Él. Siguiente pregunta. Esta pregunta, hermanos, es un poquito controversial por lo que conlleva. De hecho, es una pregunta muy larga que estaremos leyendo varias cosas. Voy a compartir también algunos textos. Y ahorita van a ver por qué es controversial. Dice, ¿qué será de los infantes en el momento del rapto? O sea, ¿qué va a pasar con los bebés y con los niños inocentes cuando sea el rapto? Repito, esta pregunta, hermanos, no tenemos una respuesta clara en la Biblia con respecto a lo que va a pasar con los niños. Pero se asume lo que podría suceder en base a los textos bíblicos que estaremos ahorita estudiando. Pero no podemos hacer un dogma de esto, de lo que voy a mencionar. ¿Qué es dogma? Una doctrina. Es que así dijo el pastor, que va a pasar. No, hermanos, la Biblia no es clara en lo que va a pasar con los niños, pero asumimos que podría esto suceder por lo que vemos en la Biblia. Pero por eso repito, no vamos a hacer un dogma de algo que no es claro en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado porque así es como han nacido
a falsas doctrinas. Así han nacido las sectas, a través de mala interpretación de la Biblia. Entonces, cosas que Dios no nos revela, pues porque no quiso revelárnoslas. Y el hecho de que Dios no nos las revelase no quiere decir que está fuera de su control, o que Dios no sabe qué va a pasar o qué va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Él ya designó lo que va a suceder, pero Él no quiso revelarnos ciertas cosas porque Él es soberano y Él sabe por qué lo hace y por qué no lo hace. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando predicamos y enseñamos algo que la Biblia no es totalmente clara, o no es porque Dios no nos lo reveló, o porque estamos malinterpretando la Biblia. Entonces puede ser que esto que voy a mencionar esté en un error, esté equivocado, pero pues por eso vamos a tener algunos puntos bíblicos para poder sostener lo que parece o creemos va a suceder. Dice aquí: el libro de gran venta, dejados atrás. No sé si han escuchado de ese libro. Es un libro que aborda el tema de la segunda venida de Cristo, del rapto, perdón. Y la película del mismo nombre, existe una película cristiana, relatan que todos los infantes, niños y niños pequeños, serán removidos y raptados de la tierra. O sea, tanto hijos de conversos como hijos de inconversos serán raptados. O sea, prácticamente la tierra se va a quedar sin niños en ese momento del rapto. Es lo que enseña esta película. Dice que las madres corren gritando en la película y en el libro, desesperadas: ¿dónde está mi bebé?, etcétera. Pero ¿es esto lo que la Biblia enseña? Bueno, el rapto es cuando Cristo viene a remover o arrebatar a la iglesia, o sea, a todos los verdaderos creyentes de la tierra. Vendrá a recibir a su esposa y la llevará al cielo. ¿Quién es su esposa? La iglesia. ¿Quiénes conforman a la esposa de Cristo? Todos los salvos. No está hablando de una estructura, no está hablando de un edificio. La iglesia somos todos los creyentes. Tú y yo conformamos la iglesia. Al venir Cristo por su iglesia, vamos a ser raptados nosotros los creyentes. No habla de la estructura o de un edificio físicamente hablando, está hablando espiritualmente. De modo que el rapto es para los que están en Cristo, los que forman parte del cuerpo y de la esposa de Cristo. Los infantes no son salvos porque no tienen discernimiento. Un bebé de 3 años no puede ser salvo porque él no comprende lo que es pecado. No entiende la diferencia entre el bien y el mal. No sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, un niño pequeño no puede ser salvo porque no tiene aún discernimiento. Hasta que viene el tiempo del discernimiento, hasta que tiene conocimiento del bien y del mal, es cuando tiene la necesidad de arrepentirse y de venir a los pies de Cristo. Entonces, dice aquí, estaría mal enseñar a un infante vivo y decir: este bebé es salvo y tiene vida eterna y sus pecados han sido perdonados. Por el contrario, todo bebé ha nacido en pecado y todo infante tiene una naturaleza pecaminosa. Vamos a ver los textos donde menciona ello. Romanos 5:12. Tal vez no terminamos de estudiar esta pregunta porque es muy larga y son varios textos, pero vamos a retomarlo la siguiente semana. Romanos capítulo número 5, dice el verso número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Aquí al decir todos incluye a los niños, a las niñas, a todos. Aquí al decir todos los hombres se refiere al género humano, a la humanidad. Salmo 51:5 son palabras de David cuando, si bien recuerdo, él fue confrontado por su pecado. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado. Fíjese bien, y en pecado me concibió mi madre. Dice: en pecado me concibió mi madre. David está diciendo: yo nací bajo pecado desde el día en que nací. Ahora, él no estaba consciente, pero no quiere decir que por eso no era pecador. Él es pecador como todo infante
El detalle es que ese infante no es aún consciente de su pecado, pero dice la Biblia que él fue concebido en pecado. Job 14:4. Vamos aquí atrásito. Job capítulo 14, versículo 4. Otro texto donde menciona que los hijos o los pequeños nacen. Aquí está hablando acerca de lo inmundo. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Dice, nadie. Y Salmo 58:3. Bien, aquí dice también, se apartaron los impíos desde la matriz. Miren, dice desde la matriz, o sea, desde que estaban en el vientre de su madre. Se descarrieron hablando mentira desde que nacieron. Eso está diciendo que desde que un infante nace en pecado. Muchas veces vemos a pequeñitos que cometen una travesura y le preguntas, ¿quién hizo? ¿Quién lo hizo? Y le hacen, no sé, y te señalan al perro, él. Y uno dice, ¿quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a pecar? Su misma conciencia le reprende cuando sabe que hizo algo malo. Ahora, no está consciente de lo que es mal, todavía no diferencia lo que es maldad, pecado y lo que es bondad, pero sí sabe hacer lo bueno y sí sabe, su conciencia le reprende cuando sabe que hizo algo malo. Le sorprende al niño y se queda así. Dice, ya me cacharon. Y cambia su comportamiento porque sabe que hizo maldad. Entonces, hermanos, los infantes, a un niño, ¿quién le enseña a hacer berrinche? Nadie, pero hacen berrinche sí en serio. Entonces, nacemos en pecado. Dice, los bebés no son salvos y no tienen vida eterna. Si esto fuera cierto, significaría que cuando crecen se vuelven inconversos y pierden su salvación. Bíblicamente esto sería absurdo. También sería absurdo decir que todos los niños inconversos alrededor del mundo crecen en hogares hindúes, musulmanes o budistas, son parte de la iglesia que es en Cristo. Ahora, no tendrán la salvación, pero la Biblia nos habla de que en su inocencia no son conscientes de pecado. Y bueno, aquí lo que podemos tomar como contraparte y que puede caer en una contradicción es lo que dice en 2 de Samuel capítulo 12. Y este pasaje de 2 de Samuel lo utilizamos para creer que si un infante muere, va a la presencia de Cristo. Pero ojo, aquí estamos hablando de la muerte de un infante. La pregunta que estamos tratando es si un infante será raptado, si un infante será llevado al cielo en el momento que Cristo venga. Y lo que estamos ahorita a punto de ver es qué pasa con un infante cuando muere. Son dos cosas diferentes: la muerte de un infante y el rapto de un infante. 2 de Samuel capítulo número 12, versículo número 23. Vemos el tiempo en el que David muere su hijo. Dice la Biblia, vamos a leer desde antes del versículo 20. Desde el versículo 19, dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Para poder entender el contexto, David embaraza a Betsabé en su pecado, en su adulterio, y Dios le dice a través del profeta Natán a David que su hijo moriría, que ese hijo concebido en pecado moriría. A partir de ahí David empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a rogar a Dios que tenga misericordia y que el niño viva. Pero vemos que aquí muere el niño, no fue voluntad de Dios que él viviera. Versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. O sea, David dijo, ya no hay más que hacer, continúo mi vida. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño,
yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Fíjate bien, dice aquí, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Estas últimas palabras que dice David está dando a entender que el niño estaba ante la presencia de Dios. Porque él dice, yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Ahora, algunos pueden entender lo que está hablando de la muerte, que él va, pero está diciendo, yo voy a él, como diciendo, yo me encontraré con él. Yo podré estar con él dentro de un tiempo cuando yo muera. Me reuniré para con él. Y hermanos, con esto entendemos y creemos que un infante en su inocencia al morir va a la presencia de Dios, porque no tiene conciencia de pecado. Ahora repito, aquí la Biblia no es totalmente clara, pero es lo que podemos asumir en cuanto a la muerte de un infante que no tiene conciencia del bien y del mal. Una vez que el infante entra al tiempo de la conciencia, cuando despierta su conciencia, ya tiene la necesidad de ser salvo, porque ya entiende que necesita arrepentirse. Ahora, tenga presente que un infante, regresamos a la lección, que tenga 1 año de edad en el momento del rapto, tendrá aproximadamente 8 años, porque recuerden que va a durar 7 años la gran tribulación, cuando Cristo regrese a esa tierra a gobernar y reinar, y tendrá por tanto edad suficiente para hacer una decisión responsable a favor o en contra de Cristo, en ese tiempo o aún antes de ese momento. Vamos a ver más adelante si la gente en la tribulación va a poder ser salva o no. Si Cristo llevará a los infantes que pertenecen a padres creyentes, no es revelado en las Escrituras. O sea, no sabemos si yo como padre cristiano soy raptado y mi hijo, mi hija va a ir al cielo. No sabemos, la Biblia no lo menciona. Pero, aquí asume que puede ser que sí. Dice, aunque parece razonable suponer que Dios llevará a esos infantes en vez de dejarlos sin padres e indefensos. Ahora, parece razonable, pero no podemos sostenerlo con lógica, con creencias, con suposiciones. Puede ser, pero repito, lo que acabamos de ver en 2 Samuel es acerca de la muerte de un infante, no del rapto de un infante, que es muy diferente. Dice aquí, una cosa sabemos con certeza, y es que Dios hará lo que es justo. Dios está ciertamente más preocupado por todo infante y niño, salvo o inconverso, que nosotros. O sea, Dios sabe lo que va a hacer. Génesis 18:25. Ahora, suponiendo que algunos infantes queden en el tiempo del rapto, muchos no van a poder sobrevivir por sí solos e irremediablemente van a morir. Y si llegan a morir, suponemos que ahí sí pasarán a la presencia del Señor, por lo que dice en 2 Samuel. Entonces, de todas formas, probablemente Dios te llevará a los cielos, pero no en el rapto, sino cuando mueran. Porque se van a quedar sin sus padres, porque probablemente tendrán un accidente junto con sus padres en ese momento que el padre se ha raptado y se ha llevado al cielo, y en ese mismo accidente el hijo va a morir, la hija va a morir, y de todos modos podrá llevar al cielo. Pero también cabe la posibilidad de que algunos de ellos sean arropados por inconversos, que se queden aquí y pues van a tener la oportunidad de crecer, la oportunidad de formarse, y es ahí donde ellos necesitarán ser salvos. Es una suposición, no estoy asegurándolo, pero es algo que yo puedo suponer. Si Dios solamente va a llevarse a los salvos, repito, nuestros hijos inconversos pequeñitos tal vez quedarán en la tierra, pero repito, durante ese tiempo del rapto, tal vez algunos morirán por la falta de atención a los padres, porque va a haber demasiados niños solos, desamparados, y van a morir
y Dios les llevará a la gloria al cielo en ese momento, a menos que alguien los arrope y los eduque, los adopte, y bueno, ellos tendrán la necesidad de ser salvos cuando crezcan durante el tiempo de la gran tribulación. Repito, son suposiciones por lo que vamos a ver ahorita. Génesis 18:25. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mira, ese texto dice, no ha de hacer lo que es justo Dios. Entonces Dios va a hacer lo justo para con los infantes. Y dice que Él no va a permitir que tanto el justo como el impío mueran, que el justo muera por culpa del impío. Ahora, aunque el niño no es justo aún por la sangre de Cristo, está en inocencia sin comprender lo que es el pecado. Entonces, podemos ahí confiar en que lo que Dios va a hacer por nuestros hijos, si llegan a quedar, va a ser justo, porque Dios no es injusto. Otro texto, Romanos 9:14. Romanos capítulo número 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hermanos, Dios no va a ser injusto con lo que Él haga. Tú puedes decir, ay, va a ser injusto que mi hijo, que mi hija se quede aquí. No, porque Dios no es injusto. Y lo que Dios va a ser justo, porque Dios es justo. Entonces, no tenemos que preocuparnos, sino confiar y orar. Miren, si Dios permite que los infantes queden, pues desde ahorita orar por la salvación de su hijo o su hija, porque si Cristo viene antes, pues que su corazón esté listo para ser salvo si Él viene y los infantes inconversos quedan en la tierra. Dios está preocupado por tu infante. Ahora, ¿qué concepto de Dios transmiten el libro y la película dejados atrás al mundo? Cuando madres inconversas andan alrededor con pánico gritando, ¿dónde está mi bebé? Hace aparecer a Dios como un secuestrador. Esto da a hombres reformados y a otros tanto más razón para burlarse de nuestra teoría del rapto secreto, como ellos lo llaman. O sea, mucha gente se burla porque dice, ¿cómo es posible que Dios se va a llevar a los hijos de muchas madres y que sean inconversas y van a estar preguntando, ¿y mi hijo dónde está? ¿Y por qué mi hijo desapareció? Es importante darse cuenta que el mundo en discusión no es lo que sucede a los infantes que mueren. Aunque no es nuestro propósito defender aquí la doctrina de la salvación de los infantes, que es lo que ahorita ya mencioné. Sin embargo, creemos, basados en las Escrituras, que ellos estarán salvos en los brazos de Jesús. El asunto es este: ¿qué sucederá con los infantes que estén vivos en el momento del rapto? Es lo que acabo de mencionar. No estamos hablando de la muerte de los infantes, sino de qué va a pasar con los infantes vivos durante el tiempo de la gran tribulación, del rapto, que es una pregunta muy distinta, que es lo que estamos ahorita estudiando. El libro Dejados Atrás es un libro de ficción basado en profecía, pero que enseña doctrina. Y una de las doctrinas muy cuestionables que enseña es que en el momento del rapto, las madres embarazadas se volverán repentinamente desembarazadas. Esto es que los bebés no nacidos serán llevados en el rapto, dejando a las madres inconversas con algunos kilogramos menos. Es lo que enseña este libro y es lo que enseña la película, que es lo que va a suceder con los infantes o los hijos de madres inconversas. Un rapto de embriones. Lo siguiente se encuentra en el libro Dejados Atrás. Lo más chocante para Raimundo fue una mujer en estado de embarazo que estaba por entrar a la sala de parto, que súbitamente quedó sin nada. Los médicos dieron a luz a la placenta. Su marido había captado la desaparición del feto en video. Mientras filmaba el gran abdomen y la cara sudorosa de ella, él iba preguntando cosas como, ¿cómo se sentía? ¿Cómo crees que me siento? Apaga esa cosa. ¿Qué esperaba ella? ¿Que te acerques lo suficiente a mí para pegarte? ¿Se daba cuenta ella que serían padres en pocos momentos? Vas a estar divorciado en un minuto. Entonces vino el aullido y la caída de la cámara, las voces aterradas, las enfermeras que corrían, el médico
La cadena de noticias CNN retransmitía la filmación en cámara muy lenta, mostrando a la mujer que pasaba de estar muy embarazada a quedar con el abdomen casi liso, como si hubiera dado a luz instantáneamente. Ahora vuelvan a mirar con nosotros, entonaba el locutor, y mantengan los ojos en el borde izquierdo de la pantalla, donde hay una enfermera que parece leer un impreso del monitor del corazón del feto. Ahí, ¿ven? La acción se paraba al desinflarse el abdomen de la mujer embarazada. El uniforme de la enfermera parece estar aún en pie, como si una persona invisible lo tuviera puesto. Ella desapareció. Medio segundo después, miren, la cinta seguía adelante y se detenía. El uniforme, las medias y todo están en una pila encima de sus zapatos. Es una descripción, es un párrafo tomado de este libro. Lo que está aquí describiendo es el rapto. Ahora, de acuerdo a esa enseñanza, después del rapto habrá un periodo de 9 meses en que no nacerá ningún bebé. Es lo que dice el libro. Que no nacerá ningún bebé en ninguna parte del mundo, con la excepción de algunos bebés concebidos después del rapto y que podrían nacer prematuramente. Las maternidades en los hospitales estarán vacías por meses. Más adelante en el libro hay una discusión entre Rayford y su asistente de vuelo, Hattie, acerca de la hermana de Hattie que está sin trabajo porque ella trabajaba en una clínica abortiva y ahora simplemente no se producen abortos. En resumen, la película y el libro enseñan que en el momento del rapto todos los infantes de la tierra son raptados y llevados al cielo, incluso los no nacidos. Y bueno, también está enseñando esta película que durante 9 meses aproximadamente no habrá concepción, no habrá nacimientos. Y bueno, también concepciones de infantes. Todo esto no es bíblico. No fue tomado de un pasaje bíblico para asegurar que así va a suceder. Por eso estamos haciendo un estudio de esto. La tribulación es un periodo de tiempo en que la ira de Dios será revelada. Será el más severo periodo de juicios que el mundo jamás haya visto. Será similar a las plagas que cayeron sobre Egipto, solo que a escala mundial y más severas. Será de ayuda recordar otras ocasiones a través de la historia cuando se ejecutaron juicios de Dios, para ver lo que sucedió a los infantes. Es impensable que Dios exponga a infantes indefensos a un terrible tiempo de juicio. Que todos los infantes en la tierra en el tiempo del gran diluvio del Génesis, pregunta, ¿qué de todos los infantes en la tierra en el tiempo del gran diluvio del Génesis? ¿Qué pasó con los niños durante el diluvio? Murieron. Con los infantes cuando vieron el diluvio, ¿qué pasó? Se ahogaron también. Madres inconversas, pero me estoy brincando, ¿fueron todos reunidos y llevados al arca? No. ¿Qué de los bebés de Jericó? Cuando cayeron los muros de Jericó, ¿qué pasó con los bebés? Murieron también. ¿Fueron ellos librados sobrenaturalmente? No. ¿Qué de los niños del reino de Basán y de los niños del reino de Esbón en Deuteronomio 3:6? En Egipto, los primogénitos de todo hogar fueron muertos, desde el palacio de Faraón hasta abajo. En Belén, Dios permitió que los bebés fuesen muertos por causa de la celosa furia de Herodes en Mateo 2. Cuando Dios le dice a Saúl, ve y destruye a Amalek, Dios le dice, mata hombres, mujeres, animales, niños de pecho. Todo niño, dice Dios a Saúl, ve y destruye a Amalek. Vamos a ver ese texto y con eso terminamos. Ya estamos. Y bueno, la siguiente semana vamos a estudiar esos textos también para poder sacar una conclusión. Leemos el texto y les doy mi conclusión personal de por qué Dios mandaba que se destruyesen también a los infantes. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Jehová pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él.
Mire, dice, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le da la orden a Saúl de destruir todo Amalek. Cada ciudadano de la tierra de Amalek tendría que ser destruido. Uno podría decir, ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Y por qué Dios pide que los bebés también mueran? Y mi conclusión es esta, hermanos. Si Dios hubiese permitido que esos infantes, que eran parte de una tribu enemiga de Israel, creciesen en su idolatría, creciesen en sus pensamientos, ¿qué pasaría con ellos? Se harían también enemigos de Israel. Esos niños crecerían, se volverían guerreros y dirían, Israel mató a nuestros padres, nos vamos a vengar y ahora Israel es nuestro enemigo. Pero si creemos que todo infante en su estado de inocencia al morir va a la presencia del Señor, entonces, ¿qué pasaría o qué pasa con los niños de Amalek que serían muertos? Irían a la presencia del Señor. Porque Dios prefiere que sea eso a que lleven una vida donde van a crecer, van a entrar en conciencia de pecado y van a ir al infierno. ¿Me explico? En cierta forma, Dios está salvando las almas de los pequeños que en su inocencia no saben ni derecha ni izquierda. Y dice Dios, prefiero que los maten a que crezcan y se vuelvan mis enemigos y los destruya en el infierno de fuego para toda la eternidad. Viéndolo así, entonces Dios no es tan cruel, porque está de alguna manera permitiendo que esos infantes sean salvos y está librando a Israel de futuros enemigos, los cuales le harían la vida de cuadritos a Israel, y al final de cuentas esos sus enemigos serían condenados al lago de fuego por haber caído y vivido en idolatría. Esa es mi conclusión personal. Y yo creo que así es como Dios obró y pensó cuando Él mandaba destruir a los pueblos paganos juntamente con los infantes inocentes. Ahora, obviamente la gente adulta, ellas sí iban al infierno, porque ellos andaban en su rebeldía y en su idolatría, y ellos no quisieron arrepentirse y reconocer al Dios de los cielos. No así con los infantes. Entonces, hermanos, es un tema un poquito difícil de poder explicar, por eso estoy enseñando algunos principios bíblicos para poder comprenderlo y que Dios nos dé sabiduría para poder entender más este tema a profundidad. Y bueno, ya nos pasamos, la siguiente semana vamos a continuar estudiando este tema con algunos otros textos aquí mencionados. Vamos a orar y dejamos aquí la enseñanza. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias porque eres bueno para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre y pedimos de tu presencia y de tu bendición. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento, Señor, para lo que tu palabra enseña con respecto a estos acontecimientos que aún no sabemos que nos deparará. Alabamos y glorificamos tu nombre y pedimos de tu presencia y tu bendición. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.